¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en los hoteles y Airbnb cuando crees que estás completamente solo? Hoy te voy a contar 10 historias sobrenaturales tan inquietantes que te harán dudar de cada sombra, cada sonido y cada puerta cerrada. Desde habitaciones que aparecen solo de madrugada, hasta huéspedes que parecen existir en otro plano, quédate hasta el final, porque cada relato es más escalofriante que el anterior, y uno de ellos podría ocurrir justo al lado de tu cama. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte al canal para más relatos que desafían la realidad. Dale like si te estremeciste con alguna de ellas, y deja un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias sobrenaturales. Historia 1. El huésped que ocupaba una habitación clausurada desde hace décadas en Ciudad de México. Me llamo Alejandro, tenía 24 años cuando entré a trabajar como recepcionista nocturno en un hotel del centro histórico de Ciudad de México. Era un edificio antiguo, de esos que conservan la fachada colonial y los pasillos interminables con alfombras que parecían no haber sido cambiadas en décadas. Desde la primera entrevista me advirtieron que no me preocupara si escuchaba ruidos en el tercer piso, que a veces se colaban ecos por la estructura vieja, y que bajo ninguna circunstancia debía subir a abrir o revisar la habitación 313. No me dieron explicaciones, solo lo dijeron con una seriedad que me dejó incómodo, como si fuese una regla sagrada. Yo pensé que era una forma de probar mi obediencia, así que no insistí en preguntar. Durante mis primeros días todo fue normal, huéspedes llegando tarde, turistas perdidos, alguna que otra queja por el ruido de la calle. Pero siempre que subía a entregar algo a los cuartos, al pasar frente a la puerta de la 313, me invadía una sensación extraña. El número estaba cubierto con una placa de metal que parecía más nueva que el resto, como si hubieran querido borrar lo que estaba detrás. La cerradura estaba sellada con una capa gruesa de polvo y aún así, juraría que más de una vez vi una ligera línea de luz filtrándose por debajo. Una madrugada de lluvia, cerca de las 2, el teléfono de la recepción sonó con una voz masculina que pedía servicio de despertador para las 6 de la mañana. Revisé el registro y me confundí, la llamada estaba marcada desde la habitación 313. Pensé que era un error del sistema, así que no le di importancia. Pero a los pocos minutos, volvió a sonar, esta vez para pedir una botella de agua. Era la misma voz, pausada, un tono que se sentía demasiado cerca del auricular, casi como un susurro. Revisé el tablero de ocupación, la 313 no figuraba como activa. Fui a la oficina del gerente y revisé las carpetas antiguas. Ese cuarto estaba clausurado desde hacía más de 30 años por un incendio que había dañado parte del ala norte. Nadie, absolutamente nadie debía entrar ahí. Sin embargo, yo había recibido una llamada desde ese número interno. Esa noche no pude resistir la curiosidad. Subí al tercer piso, con la excusa de revisar la limpieza. El pasillo estaba en silencio absoluto, salvo por un leve goteo que provenía de una tubería rota. Frente a mí, la puerta de la 313 parecía más oscura que las demás. Coloqué el oído contra la madera y escuché algo que me heló la sangre, una respiración lenta, profunda, como la de alguien dormido a pocos centímetros de mi oído. Retrocedí de golpe y bajé corriendo. Al día siguiente, le conté a un compañero más antiguo y me pidió, casi rogando, que no volviera a mencionar la habitación. Dijo que en ese incendio había muerto un huésped que se había registrado con un nombre falso y que nadie reclamó su cuerpo. El cuarto se cerró de inmediato y se prohibió volver a alquilar. Lo extraño es que, según él, desde entonces cada cierto tiempo, alguien reportaba actividad en la línea telefónica de esa habitación. Las semanas siguientes fueron un tormento. Siempre alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, el teléfono sonaba y la pantalla marcaba el número 313. A veces pedía cosas normales, toallas, almohadas, desayuno. Otras veces solo se quedaba en silencio, respirando, hasta que colgaba. Una noche, mientras trataba de ignorar la llamada, escuché pasos en el pasillo superior, como si alguien arrastrara los pies. Revisé las cámaras de seguridad, todas mostraban vacío. Salvo una. La cámara del tercer piso captó por unos segundos una silueta entrando en la puerta de la 313. No había manera de que eso fuera posible, la puerta estaba cerrada con candados oxidados. Un viernes, después de varias noches sin dormir bien, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo.
Tomé la llave maestra, aunque sabía que estaba prohibido. Subí las escaleras, el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Estoy seguro de que nadie la había abierto, porque los candados seguían allí, intactos. La empujé con la mano temblorosa y la oscuridad me tragó. El olor era insoportable, como madera quemada y humedad vieja. Alumbré con la linterna de mi celular y vi que el cuarto estaba intacto, como si el incendio nunca hubiera ocurrido, la cama tendida, un vaso de agua a medio consumir en la mesa de noche, un reloj detenido en las 2:37. Y en la cama, una figura acostada. Era un hombre de traje oscuro, pálido, con los ojos cerrados. Lo primero que pensé fue que era un huésped real, que quizás alguien se había atrevido a entrar y dormir allí. Me acerqué para despertarlo, pero cuando estuve a menos de 1 metro, abrió los ojos de golpe. No eran ojos normales, eran negros, sin pupila ni brillo. Me miró directamente, y supe que no debía haber entrado. Intenté gritar, pero la voz se me atoró en la garganta. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. El hombre se incorporó lentamente, y cuando abrió la boca, no salió un sonido humano, sino un ruido como el crujido de madera quemándose. La linterna de mi celular se apagó y la habitación quedó en completa oscuridad. No recuerdo cómo logré salir. Solo sé que desperté en recepción, con el uniforme empapado de sudor. La llave maestra estaba rota en mi bolsillo. Cuando revisé las cámaras, las últimas imágenes mostraban a alguien entrando en la 313, pero esa persona era yo. El problema es que nunca me grabaron saliendo. Desde esa noche no pude volver a trabajar ahí. El gerente me dijo que entendía y que no era el primero que renunciaba después de un encuentro con ese huésped. La habitación sigue clausurada, pero hay noches en las que los teléfonos del hotel vuelven a sonar. Siempre la misma extensión. Siempre pidiendo algo. Y quienes atienden, aseguran que escuchan la misma voz, pausada, baja, demasiado cercana. Algunos dicen que si respondes más de 3 veces seguidas, esa voz deja de llamar por teléfono, y empieza a hacerlo desde detrás de tu propia puerta. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte al canal para más relatos que desafían la realidad. Dale like si te estremeciste con alguna de ellas, y deja un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias sobrenaturales. Historia 2: lo que vi reflejado en la ventana del 5º piso en un hotel de Miami. Me llamo Javier, soy de Sevilla y hace unos años viajé a Miami por trabajo. Era la primera vez que visitaba la ciudad y me alojé en un hotel de estilo moderno cerca de la playa. Un edificio alto con ventanales de vidrio que dejaban entrar toda la luz del sol. Pedí una habitación en un piso alto porque quería disfrutar de las vistas, y me asignaron la 512, en la 5ª planta. Desde la ventana se veía la ciudad extendiéndose hacia el horizonte, con sus luces reflejándose en el mar durante la noche. Pero lo que parecía un privilegio terminó convirtiéndose en la peor experiencia de mi vida. La primera noche, después de un día agotador de reuniones, me serví un vaso de whisky del minibar y me senté en el sillón junto a la ventana. Encendí un cigarrillo y observé el reflejo del cuarto sobre el cristal oscuro. Al principio no noté nada extraño, pero después de unos segundos me di cuenta de que mi reflejo no estaba sincronizado conmigo. Mientras yo llevaba el vaso a los labios, mi reflejo tardaba un instante más en hacerlo, como si fuera un eco visual de mis movimientos. Me reí nervioso, pensando que era producto del alcohol o del cansancio, pero esa risa se me congeló en la garganta cuando el reflejo me miró directamente a los ojos. Yo seguía mirando hacia la ventana, quieto, y aún así noté que mi reflejo había girado la cabeza con una ligera diferencia de tiempo. Fue tan sutil que pensé que lo había imaginado. La segunda noche la cosa empeoró. Ya estaba consciente de ese retraso, así que comencé a probarlo. Levantaba una mano y esperaba ver qué hacía el reflejo. Siempre tardaba 2, a veces 3 segundos en copiarme. Pero no era solo eso, en ocasiones el reflejo parecía añadir un movimiento que yo no hacía. Si yo me pasaba la mano por el pelo, mi reflejo lo hacía, pero con un gesto exagerado, demasiado largo, como si disfrutara imitándome. Cerré las cortinas y me metí en la cama, intentando no pensar en ello, pero esa sensación de que había alguien más, del otro lado del vidrio, no me dejó dormir.
Al tercer día decidí grabarlo. Coloqué mi celular frente a la ventana, apuntando al reflejo mientras yo me movía. Cuando revisé el vídeo, casi me caigo de la impresión. En la grabación se veía claramente cómo mi reflejo se quedaba inmóvil durante varios segundos, mirándome fijamente, mientras yo hacía movimientos normales. Y luego, de golpe, comenzaba a imitarme, pero ya era evidente que no se trataba de un simple retraso. Era otra cosa. Alguien estaba copiándome desde el otro lado del cristal. Esa noche me costó incluso acercarme a la ventana. Me serví otro whisky, intentando darme valor, y con la habitación a oscuras me acerqué al vidrio. Mi reflejo estaba allí, esperándome. Lo miré fijo, moví mi mano lentamente hacia la izquierda, y él la movió hacia la derecha, como si no se tratara de un espejo, sino de alguien imitándome mal. El corazón me latía con fuerza, y cuando intenté alejarme, el reflejo no se movió. Se quedó pegado al vidrio, con una sonrisa que no estaba en mi cara. No pude soportarlo. Bajé corriendo a la recepción y pedí otra habitación. Inventé una excusa cualquiera sobre problemas con el aire acondicionado. Me cambiaron a la planta 3. Esa noche dormí mejor, aunque con la sensación de haber escapado apenas de algo que no comprendía. Pero al día siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, levanté la vista y vi la fachada de vidrio del 5º piso. Allí, en la ventana de mi antigua habitación, había alguien parado. No sé cómo lo distinguí a esa distancia, pero juro que era mi propio rostro mirándome desde arriba. Intenté convencerme de que era un error, que todo tenía una explicación lógica. Pero esa misma noche, en mi nueva habitación, escuché un golpe suave en el vidrio. La ventana daba al patio interior, y era imposible que alguien hubiera estado allí. Me acerqué despacio, y lo vi. No en el reflejo, sino en la transparencia del cristal, mi propio rostro, presionado contra el vidrio desde afuera, con los ojos muy abiertos y una sonrisa imposible. Me quedé paralizado, con la respiración cortada, y de pronto desapareció. Pasé el resto de la estancia sin atreverme a acercarme a ningún ventanal. Dormía con las cortinas cerradas y las luces encendidas. Cuando por fin regresé a España, pensé que lo había dejado atrás. Pero una semana después, mientras caminaba por el centro de Sevilla, me crucé con una vidriera de una tienda cerrada. Miré de reojo, como todos hacemos de manera inconsciente, y me quedé helado. Mi reflejo me devolvía la mirada con un retraso de segundos, exactamente como en aquel hotel de Miami. Desde entonces vivo evitando espejos y ventanas. No puedo confiar en lo que me devuelve el cristal. Sé que no es solo mi reflejo, sé que hay algo al otro lado que me observa y espera. Y lo peor es que cada vez tarda menos en sincronizarse conmigo. A veces creo que llegará el día en que deje de imitarme para tomar mi lugar, y cuando eso suceda, seré yo el que quede atrapado detrás del vidrio, mirando hacia afuera, sin poder volver. Historia 3: La cabaña con un solo visitante cada medianoche en los bosques de Navarra. Soy Marta, de Zaragoza, y hace 3 años hice una excursión con unos amigos a los bosques de Navarra. Nos gustaba acampar lejos de los caminos principales, buscando lugares donde no llegaba el turismo ni las rutas señalizadas. Esa vez encontramos un claro escondido entre los árboles, un sitio perfecto para pasar la noche. Llevábamos tiendas de campaña, linternas y lo suficiente para sobrevivir unos días sin contacto con nadie. Pero lo que encontramos en aquel bosque no estaba en ningún mapa, ni en ninguna guía, y desde entonces no puedo recordar esa noche sin que me tiemblen las manos. Cayó la tarde rápido, como suele pasar en los bosques, y la temperatura descendió más de lo que esperábamos. Mientras preparábamos la fogata, uno de mis amigos, Iván, señaló algo entre los árboles, una estructura de madera, apenas visible con la poca luz que quedaba. Era una cabaña, pequeña, con el techo inclinado y la puerta casi oculta por las ramas. Pensamos que podía ser una caseta de cazadores o de leñadores, pero se veía demasiado vieja, como abandonada hace décadas. Nos acercamos por curiosidad. La madera estaba hinchada por la humedad, y las ventanas, cubiertas con tablas desde el interior. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero al mirarla de cerca vimos marcas profundas, como si alguien hubiera arañado la madera con desesperación. No entramos esa tarde, preferimos dejarlo estar.
Volvimos al campamento, bromeando con la idea de que era una cabaña encantada. Pero al llegar la medianoche, escuchamos pasos. No eran animales, era el sonido claro de botas hundiéndose en la tierra mojada. Pensamos que quizá era un guarda forestal, pero los pasos se dirigieron exactamente hacia la cabaña. Desde nuestras tiendas, podíamos ver a lo lejos la silueta de alguien parado frente a la puerta. No llevaba linterna. No hablaba. Solo permanecía de pie unos minutos y después, sin abrir la puerta, desapareció entre los árboles. La segunda noche sucedió lo mismo, a la misma hora. Todos lo vimos. La figura llegaba, se detenía frente a la cabaña, y se quedaba allí inmóvil, como esperando algo. Alguien sugirió acercarnos, pero el miedo fue más fuerte. Esa presencia parecía no pertenecer a ningún lugar. Lo más perturbador es que, cuando intentamos observar desde más cerca, notamos que no dejaba huellas en el suelo. La tercera noche Iván, más atrevido, decidió esconderse cerca de la cabaña con una linterna apagada para ver mejor qué era aquello. Nosotros lo vigilábamos a la distancia. Cuando el reloj marcó la medianoche, la figura apareció de nuevo. Era un hombre alto, con un sombrero antiguo, de esos que ya no se usan. Iván intentó encender la linterna, pero esta no funcionó. Solo vimos su silueta quedarse rígida mientras la figura se giraba lentamente hacia él. Iván salió corriendo despavorido, asegurando que había visto un rostro pálido, sin ojos, solo una boca muy abierta, como si gritara sin sonido. Después de eso, ninguno quiso seguir acampando. Empacamos lo esencial y decidimos regresar al amanecer. Pero no dormimos nada esa noche. Mientras intentábamos mantenernos despiertos alrededor de la fogata, escuchamos golpes secos que provenían de la cabaña. Primero suaves, como si alguien golpeara con los nudillos, luego más fuertes, como puños desesperados pidiendo entrar. Y lo peor fue que al mismo tiempo escuchamos una voz, apagada, que repetía siempre lo mismo: déjame entrar, solo una vez más. Cuando salió el sol, nos acercamos con cuidado a la cabaña. En la puerta había marcas frescas, arañazos recientes, como si hubieran ocurrido apenas unas horas antes. No nos atrevimos a tocar nada. Emprendimos el regreso sin mirar atrás. Sin embargo, al llegar al coche, Iván notó algo extraño: su mochila estaba más pesada. Al revisarla, encontramos dentro una llave oxidada, que ninguno había visto antes. Era una llave grande, de hierro, demasiado antigua para ser de un candado moderno. Nadie entendía cómo había llegado allí. La dejamos tirada en el bosque antes de irnos, pero Iván juraba que la figura se la había puesto en la mochila cuando lo vio de cerca. Durante semanas después del viaje, todos tuvimos pesadillas. Cada uno soñaba con la cabaña, siempre igual, la puerta, los golpes, la voz pidiendo entrar. Lo más inquietante fue que en el sueño, todos terminábamos abriendo la puerta, pero nunca recordábamos qué había dentro, solo despertábamos empapados en sudor y con un vacío en el pecho. Años más tarde, investigué por mi cuenta. Encontré una noticia vieja, de los años 70, sobre un hombre que desapareció en esos mismos bosques. Era cazador y se alojaba en una cabaña que coincidía con la descripción del lugar que vimos. Los vecinos del pueblo cercano decían que cada noche volvía al mismo sitio, buscando entrar, pero que la cabaña lo rechazaba, como si ya no le perteneciera. Nadie supo explicar por qué. Desde aquel viaje nunca he vuelto a acampar. Y cuando alguien me pregunta por qué, solo respondo que los bosques guardan cosas que no queremos entender. Porque estoy convencida de que esa figura no dejará de aparecer. A medianoche, cada noche, siempre hay alguien frente a la cabaña, esperando que alguien cometa el error de abrir la puerta. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte al canal para más relatos que desafían la realidad. Dale like si te estremeciste con alguna de ellas, y deja un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias sobrenaturales. Historia 4 del taxi que siempre llegaba a la misma hora frente a un motel en Monterrey. Me llamo Raúl, soy de Monterrey, y durante un tiempo trabajé como vigilante nocturno en un motel de carretera a las afueras de la ciudad. Era un lugar sencillo, con pocas habitaciones y un estacionamiento polvoriento donde apenas se escuchaban los grillos y el ruido lejano de los camiones pasando por la autopista.
Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, y aunque parecía un trabajo tranquilo, con los meses descubrí que había algo en ese lugar que no podía explicarse de manera normal. Todo comenzó una madrugada a las 3 en punto. Yo estaba sentado en la caseta de vigilancia cuando vi las luces de un taxi acercándose por la carretera. Pensé que era un cliente más, pero el vehículo se detuvo frente a la entrada del motel y no salió nadie. Esperé un rato y, al ver que nadie descendía, salí a mirar mejor. El taxi era de los antiguos, un suru blanco con la pintura desgastada y el número de sitio apenas visible en la puerta. El chofer no se movía. Toqué la ventanilla y vi su silueta, quieta, como si estuviera dormido. Pero cuando rodeé el coche para hablarle, el asiento del conductor estaba vacío. No había nadie dentro. Me asusté y retrocedí. En ese momento las luces delanteras se apagaron solas, y el motor, que estaba encendido, se silenció. Cuando llamé al encargado para que viniera a ver, el taxi ya no estaba. Pensé que había sido producto del cansancio, una alucinación de tantas horas sin dormir. Pero a la noche siguiente, exactamente a la misma hora, el taxi volvió. Misma escena, el coche estacionado frente a la entrada, con las luces prendidas y el motor en marcha. Nadie descendía, nadie lo conducía. Me atreví a acercarme otra vez y esta vez me di cuenta de algo extraño. El parabrisas estaba empañado desde dentro, como si alguien respirara con fuerza. Pero no había nadie allí. Comencé a fijarme en los patrones. El taxi llegaba siempre a las 3 en punto, permanecía detenido frente al motel entre 5 y 10 minutos, y luego desaparecía sin que yo pudiera explicar cómo. Nunca lo veía irse por la carretera. Un momento estaba allí y al siguiente ya no. Revisé las cámaras de seguridad y lo más perturbador fue que en las grabaciones no aparecía el taxi. En las imágenes solo se me veía a mí, parado en la entrada, observando algo que no estaba. Con el tiempo, empecé a escuchar historias de los empleados más antiguos. Decían que hacía años un taxi recogió a una pareja en la carretera y los llevó hasta el motel, pero nunca llegaron a registrarse. A la mañana siguiente, el coche apareció volcado en una curva cercana, con los 3 muertos dentro, el chofer y la pareja en los asientos traseros. El motel, sin embargo, aseguraba haberlos visto entrar esa noche. Desde entonces, había quienes afirmaban que el taxi seguía regresando, como si repitiera ese último trayecto una y otra vez. Una noche decidí esperar fuera, con una linterna en mano, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Cuando el taxi apareció, apunté la luz directamente al parabrisas. Fue entonces cuando vi claramente 3 figuras en el interior, el chofer y 2 pasajeros atrás. No se movían, pero sus rostros estaban girados hacia mí, con una expresión vacía, los ojos muy abiertos, brillando como vidrio bajo la luz. Sentí un escalofrío tan fuerte que solté la linterna y salí corriendo hasta la caseta. Al volver a mirar, el taxi ya no estaba. Intenté ignorarlo después de eso, pero el patrón se volvió insoportable. Cada noche, sin falta, el taxi regresaba. Una madrugada, el encargado me pidió revisar por qué los huéspedes se quejaban de bocinazos en la entrada. Salí a mirar y el taxi estaba tocando el claxon, insistentemente, como si exigiera que alguien saliera a recibirlo. El sonido retumbaba en medio de la oscuridad, pero lo más aterrador fue que ningún otro empleado lo escuchaba. Solo yo. Llegué a obsesionarme. Quería saber qué buscaba ese taxi, porque siempre llegaba allí. Me puse a revisar viejos periódicos y encontré un detalle que me heló. La pareja que murió en aquel accidente había registrado antes de morir la habitación número 7 del motel. Según los reportes policiales, esa noche nunca entraron, pero el libro de registro del motel mostraba claramente sus nombres y la hora de entrada. Desde entonces, esa habitación fue clausurada, pero en los papeles seguía apareciendo ocupada. Una madrugada, armado con valor y cansado de tanto miedo, me paré frente al taxi y abrí la puerta trasera. El interior olía a humedad, a gasolina y algo más, como carne podrida. Los asientos estaban manchados, oscuros, y en el piso había un charco pegajoso. Escuché un susurro muy bajo, como si alguien dijera mi nombre. Me incliné hacia adelante y juraría que algo me rozó el hombro, una mano fría, huesuda. Salí de golpe, cerré la puerta y el taxi arrancó solo, desapareciendo en la carretera oscura.
Después de esa noche renuncié al trabajo. No soportaba más. Pero antes de irme, quise revisar por última vez las cámaras de seguridad. Lo que vi me dejó helado. En la grabación de esa noche, cuando me acerqué al taxi, no aparecía ningún coche. Solo yo, abriendo la puerta del aire, inclinándome hacia adentro, hablando con nadie. Y lo peor, en la pantalla, detrás de mí, dentro de la caseta, había 3 siluetas sentadas, mirándome fijamente. No volví nunca a ese motel, pero paso seguido por esa carretera. Y a veces, cuando el reloj marca las 3, veo las luces de un taxi blanco estacionado en la entrada, con el motor encendido, esperando a que alguien cometa el error de subir. Historia 5. Me hospedé en un cuarto donde el reloj no dejaba de marcar las 4:44 en San Francisco. Soy Daniel, de Guadalajara, y hace un par de años tuve que viajar a San Francisco por un congreso. Llegué cansado después de un vuelo con escalas y me hospedé en un hotel antiguo, cerca de Union Square, de esos que intentan mantener un aire clásico con muebles de madera oscura, alfombras gastadas y lámparas amarillentas. Me asignaron la habitación 414, en la 4ª planta. Era pequeña pero cómoda, con una cama amplia, un armario y una mesa de noche donde había un reloj digital. Lo noté apenas entré, el reloj marcaba las 4:44. Pensé que estaba desconfigurado, porque mi celular indicaba que eran las 9 de la noche. Presioné los botones para ajustar la hora, pero el display no respondía. Ni siquiera se apagaba al desconectarlo de la corriente, como si no dependiera de la electricidad del cuarto. Lo dejé pasar, convencido de que solo era un adorno dañado. Me duché, me serví un café de la máquina y me senté a revisar unas notas en la computadora. Cuando levanté la vista, el reloj seguía marcando 4:44. No me importó demasiado hasta que fui a dormir. Apagué la luz y cerré los ojos, pero desperté de golpe con una sensación de ahogo. Miré hacia la mesa de noche, seguía marcando 4:44, con un resplandor rojo que iluminaba toda la habitación. Me giré para ver mi celular, eran las 2:17 de la madrugada. Volví a dormir, pero tuve la misma pesadilla una y otra vez. Veía una figura de pie junto a la cama, quieta, mirándome fijamente. Cuando despertaba, no había nadie, pero el reloj seguía inmutable, iluminando el mismo número. Al día siguiente lo mencioné en recepción. La recepcionista me sonrió incómoda y me dijo que cambiaría el reloj enseguida. Cuando regresé por la tarde, el mismo aparato seguía allí, mostrando las 4:44. Llamé para quejarme y otra persona contestó que en la lista de mantenimiento no aparecía ninguna solicitud para esa habitación. Como si no hubieran recibido mi aviso. La segunda noche fue peor. A las 4:44 exactas, desperté con un ruido dentro del armario, como uñas arañando la madera. Me levanté con miedo y abrí la puerta de golpe. Estaba vacío, pero el olor a humedad era tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Volví a la cama, intentando convencerme de que era mi imaginación. Entonces lo escuché, una voz, susurrando desde la mesa de noche. No entendí lo que decía, pero era un murmullo constante, como alguien repitiendo una oración. Me acerqué con el corazón latiendo a toda velocidad, y vi el display del reloj parpadear. Por un segundo dejó de mostrar los números y apareció otra cosa, una palabra distorsionada, como si fuera un nombre. No lo alcancé a leer bien, pero parecía empezar con B. En la tercera noche decidí no dormir. Me quedé sentado frente al reloj, con las luces encendidas. Eran las 3 según mi celular, cuando de repente todas las lámparas parpadearon y se apagaron. El cuarto quedó en silencio, iluminado solo por el rojo del display. 4:44, no importaba cuántas veces pestañeara, ese número seguía allí. Entonces vi mi reflejo en el espejo del armario, estaba sentado en la cama, pero mi reflejo no me imitaba. Se movía unos segundos después, igual que si fuera una grabación retrasada. Y mientras yo miraba aterrado, mi reflejo se levantó solo, sin que yo lo hiciera, y caminó hacia la mesa de noche. Estiró la mano hacia el reloj y lo apagó con un solo toque. La pantalla quedó negra. En la habitación, en la realidad, el reloj seguía encendido. Quise salir corriendo, pero la puerta no se abría. La tarjeta magnética no funcionaba.
Golpeé con todas mis fuerzas, pero nadie respondió. En ese momento, el display cambió. Ya no mostraba la hora, sino la silueta de una figura. Una figura humana formada por los mismos segmentos rojos de los números. La silueta parecía moverse, acercarse, como si saliera del reloj. Y entonces el armario crujió, como si algo pesado empujara desde dentro. Cuando por fin logré abrir la puerta de la habitación, corrí escaleras abajo hasta la recepción. El reloj aún estaba en mi mesa de noche. Lo sé porque al salir, volví la vista y lo vi, 4:44 brillando como una amenaza. La recepcionista me miró con cara de susto al verme pálido y sin aliento. Me dijo algo que nunca olvidaré: usted también estaba en la 414, ¿verdad? Sin que yo preguntara más, llamó al gerente. El hombre me llevó a su oficina y, sin rodeos, me contó que hacía muchos años, en esa misma habitación, un huésped murió de un infarto exactamente a las 4:44 de la madrugada. Desde entonces, los relojes de la habitación se descomponen y se quedan congelados en esa hora. Varios clientes habían reportado lo mismo: voces, reflejos, figuras en la oscuridad. Algunos hasta aseguraban que se despertaron viendo al hombre muerto sentado en la silla frente a la cama. Pedí cambiarme de habitación de inmediato. Me dieron una en otro piso, y aunque traté de relajarme, no logré dormir. En cada reloj que veía, en cada pantalla digital del hotel, me parecía reconocer el mismo número: 4:44. En la televisión apagada, en el microondas del pasillo, incluso en el ascensor cuando marcaba el piso. Al regresar a México, pensé que todo había terminado. Pero una semana después, una madrugada me desperté de golpe. El cuarto de mi departamento estaba a oscuras, salvo por el celular en la mesita de noche. La pantalla encendida, sin motivo, marcaba la hora. No eran las 2, ni las 3. Marcaba exactamente 4:44. Y por el rabillo del ojo, en el espejo del armario de mi habitación, vi mi reflejo sonriendo, aunque yo no lo hacía. Historia 6: La mujer que pedía agua cada noche en la posada de Toledo. Me llamo Enrique y durante varios años trabajé como recepcionista nocturno en una pequeña posada en las afueras de Toledo. Era un lugar antiguo, con paredes de piedra, techos de madera oscura y habitaciones que conservaban la distribución original de hacía más de 2 siglos. Muchos huéspedes la elegían precisamente por esa atmósfera cargada de historia, pero los que trabajábamos allí sabíamos que la tranquilidad de sus pasillos por la noche no siempre era normal. Recuerdo perfectamente lo que empezó a ocurrir un invierno en el que me asignaron turnos nocturnos continuos. Eran jornadas largas, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y las primeras horas pasaban lentas entre reservas, cuentas y las pocas llegadas tardías. Lo inquietante ocurría siempre después de las 2 de la madrugada, cuando la posada quedaba en silencio total. Era entonces cuando escuchaba los pasos. Pasos suaves, arrastrados, que resonaban en el corredor del segundo piso, como si alguien caminara descalzo sobre la madera vieja. La primera vez pensé que sería un huésped que necesitaba bajar a la recepción. Efectivamente, minutos después, escuché golpear suavemente en el mostrador de madera. Al levantar la mirada, vi a una mujer. Era menuda, de cabello oscuro recogido en un moño bajo y vestía un camisón blanco antiguo, como los que se usaban en otra época. Su piel se veía muy pálida, casi traslúcida bajo la luz amarillenta de la lámpara de recepción. ¿Podría darme un vaso de agua, por favor?, me dijo con un hilo de voz, sin apenas mirarme directamente. Su petición era tan normal que no sospeché nada extraño. Fui hasta la pequeña cocina que teníamos detrás, llené un vaso y se lo entregué. Ella lo tomó con ambas manos, bebió lentamente y luego lo dejó sobre el mostrador. Murmuró un gracias y regresó por el pasillo sin hacer ruido. Lo raro fue que nunca escuché su puerta cerrarse. La siguiente noche ocurrió lo mismo, a la misma hora. Pasos arrastrados, el golpe suave en el mostrador, y la mujer pálida pidiéndome agua. A partir de la tercera noche empecé a fijarme mejor en ella. Noté que siempre vestía exactamente igual, con aquel camisón blanco amarillento, y que sus pies parecían demasiado limpios para alguien que andaba descalzo por un suelo de madera que siempre acumulaba polvo. Pero lo que más me perturbó fue que jamás lograba distinguir a qué habitación regresaba. Caminaba por el pasillo,
En cuanto doblaba la esquina, el sonido de sus pasos desaparecía. Intenté comentarlo con una compañera de limpieza que llevaba años trabajando en la posada. Al principio se rió, pero cuando insistí, bajó la voz y me dijo que no era el primero en hablar de la mujer del agua. Contó que otros recepcionistas antes que yo habían mencionado lo mismo, aunque ninguno quiso extenderse en detalles. Ella solo agregó algo que me dejó helado, que hace décadas, cuando la posada aún no era un negocio sino una casa familiar, una mujer había muerto allí de una fiebre extraña. En los últimos días de su vida pedía agua constantemente, como si su cuerpo se secara por dentro. A partir de esa noche empecé a temer el momento en que el reloj marcara las 2. El sonido de sus pasos se convirtió en una especie de sentencia inevitable. Y siempre ocurría igual, la figura femenina llegaba, pedía agua, bebía y desaparecía. Lo perturbador era que con el paso de los días su aspecto parecía deteriorarse. La piel se le veía más gris, las ojeras más profundas y sus manos temblaban cada vez más al sostener el vaso. Una madrugada reuní el valor para seguirla discretamente. Después de entregarle el agua, la vi caminar hacia el final del pasillo. Sus pies se movían lentos, casi flotando, y cuando dobló la esquina corrí detrás, pero el pasillo estaba vacío. No había puertas abiertas, ni sonido alguno. Lo único que encontré fue un vaso de agua colocado en el suelo, aún lleno, con huellas húmedas en el borde como si lo hubiera dejado allí segundos antes. Desde entonces mi descanso se volvió imposible. A veces escuchaba el vaso moverse solo en el mostrador, como si unos dedos invisibles lo empujaran suavemente. Otras veces la voz femenina me despertaba incluso cuando cabeceaba un momento, agua. Siempre la misma súplica, siempre a la misma hora. Una noche, desesperado, decidí no servirle el vaso. Cuando apareció y pidió agua, fingí no escuchar. Ella repitió la petición, un poco más fuerte. Después golpeó el mostrador con la palma, pero sin hacer ruido, como si su fuerza no alcanzara a producir un sonido real. Entonces levantó la mirada hacia mí. Por primera vez pude ver sus ojos con claridad, eran negros, vacíos, como pozos profundos. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. Ella se inclinó hacia adelante y susurró, «Tengo sed». El aire se volvió helado y el vaso que estaba en la repisa detrás de mí se deslizó solo hasta caer al suelo y hacerse añicos. No soporté más. Corrí a la calle y pasé el resto de la noche afuera, temblando de frío hasta que amaneció. Al día siguiente hablé con el dueño de la posada. Le conté todo, esperando que me despidiera o me tomara por loco. Pero lo único que hizo fue suspirar y decirme que, si quería seguir trabajando, debía aprender a servirle el agua siempre. Es mejor no negárselo, murmuró, como si repitiera una advertencia que él mismo había recibido en el pasado. No volví a negarme. Cada noche le serví el vaso, aunque me temblaran las manos y el estómago se me encogiera. La mujer bebía, agradecía y se iba. Así, noche tras noche, como un ritual. Nunca supe qué ocurriría si un día la posada cerraba, o si alguien más se negaba a darle el agua. Lo único cierto es que, en Toledo, hay una habitación de esa posada en la que aún se conserva un cántaro antiguo, del que nunca falta agua. Y quienes trabajan allí saben bien por qué. Historia 7. El olor a tierra mojada que salía del armario en un Airbnb de Cancún. Desde el momento en que llegué al Airbnb, algo en la atmósfera me resultaba extraño, un silencio pesado que no correspondía a la típica brisa caribeña ni al bullicio distante de la ciudad. La casa estaba recién pintada, con muebles modernos y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol, pero había un rincón que parecía resistirse a la limpieza y a la modernidad, un armario de madera oscura, ubicado en la pared más alejada del salón. Al abrirlo por primera vez, un olor profundo a tierra mojada me golpeó de inmediato, como si la humedad de un bosque antiguo se hubiera concentrado entre sus tablas. No había señales de humedad ni moho visibles, solo la persistencia de ese aroma húmedo que parecía moverse por la habitación. Al principio lo atribuí a la madera o a algún producto de limpieza, pero con el paso de los días la intensidad del olor aumentaba por las noches, especialmente cuando el viento dejaba de soplar y el silencio absoluto se asentaba en la casa. Una noche, decidí investigar. Armado con una linterna, aparté la ropa y las cajas que llenaban el fondo del armario y noté algo que jamás hubiera esperado. Un panel de madera desgastado, con bisagras ocultas que parecían antiguas,
como si llevara allí décadas sin que nadie lo descubriera. Con cuidado, lo empujé y escuché un crujido profundo, seguido de un golpe sordo, como si algo dentro respondiera a mi movimiento. Al abrirlo completamente, descubrí un pasillo estrecho, con paredes de tierra y raíces que se entrelazaban por el techo y los costados. La oscuridad era absoluta, y el aire que emanaba era cálido, cargado del mismo olor húmedo y penetrante del armario. Sentí una mezcla de miedo y fascinación que me empujó a adentrarme unos metros. Cada paso levantaba un olor aún más intenso, mezclado con un aroma metálico que recordaba al óxido antiguo. Podía escuchar el eco de mis propios movimientos, pero también un leve murmullo, un susurro casi imperceptible, como si alguien respirara al final del túnel. Avancé con cautela, notando cómo la tierra se sentía blanda bajo mis pies, como si hubiera sido removida recientemente, y de pronto, un sonido seco, como de uñas raspando la pared, me detuvo en seco. Mi linterna temblaba entre mis manos, y en la distancia pude distinguir una sombra que no pertenecía a mi cuerpo. Era alta, delgada, y se movía lentamente, como si flotara sobre el suelo húmedo. Intenté retroceder, pero algo parecía detenerme, un frío húmedo me envolvía, penetrando la piel y helando mis huesos. La sombra avanzaba hacia mí, pero cada vez que intentaba enfocar la linterna, desaparecía, dejando solo la sensación de que algo me observaba desde todos los ángulos. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un pasillo cualquiera. Era un túnel que llevaba a un espacio subterráneo que nadie había pisado en décadas, posiblemente siglos, y que había permanecido oculto bajo la superficie de la ciudad. Recordé entonces historias de Cancún sobre rituales antiguos, sobre lugares donde se practicaban ceremonias y se enterraban objetos para proteger secretos oscuros. Cada vez que intentaba recordar detalles precisos de mis pasos, sentía como si mi memoria se fragmentara, como si el propio lugar decidiera qué debía recordar y qué debía olvidar. Durante varias noches, escuché sonidos provenientes del armario, incluso cuando no me encontraba en la habitación. Golpes, susurros, un eco de pasos que subían y bajaban por aquel túnel sin final. Decidí entonces investigar con cámaras, grabadoras de sonido y sensores, pero nada mostraba vida. Las cámaras no captaban nada, los sensores permanecían inactivos, y los grabadores registraban solo un zumbido bajo, constante, casi hipnótico. Cada intento de documentar el fenómeno terminaba en frustración y una sensación de agotamiento extremo, como si la propia casa drenara mis energías para proteger su secreto. Una noche, mientras dormía, sentí un peso sobre mi pecho, un olor intenso a tierra mojada mezclado con algo dulce y metálico. Me desperté sobresaltado, mirando el armario abierto frente a mí, aunque lo había cerrado antes de acostarme. La sombra apareció nuevamente, esta vez junto a la pared, observándome sin moverse, con una presencia que llenaba la habitación de un silencio absoluto. Desde entonces, cada vez que me acerco al armario, el olor se intensifica y la sensación de ser observado se vuelve insoportable. Intenté sellar el panel, tapiarlo con tablas y cemento, pero el olor siempre encuentra una forma de filtrarse, y los susurros regresan, más nítidos que antes, como si algo dentro insistiera en ser recordado. He dejado el Airbnb varias veces, pero incluso al volver, la sensación me sigue, como un recuerdo pegajoso que no se despega. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho pasos que provienen de un lugar que no debería existir, de un túnel oculto bajo la casa, un lugar donde la tierra mojada respira y donde algo antiguo espera paciente, invisible, pero consciente de cada uno de mis movimientos. Ya no sé si quiero conocer lo que hay al final de ese pasillo, porque el simple olor que emana del armario me recuerda que hay secretos enterrados que quizás nunca debieron ser descubiertos, y que algunas puertas, una vez abiertas, cambian para siempre la forma en que percibimos la realidad. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte al canal para más relatos que desafían la realidad. Dale like si te estremeciste con alguna de ellas, y deja un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias sobrenaturales. Historia 8 del huésped que se registró con un nombre idéntico al mío en Houston. Llegué a Houston con la intención de pasar solo un par de días por trabajo, y había reservado un pequeño hotel céntrico que parecía inofensivo, con un lobby iluminado y un recepcionista amable que me entregó la tarjeta de mi habitación sin mayores preguntas. Todo parecía rutinario hasta que, al acercarme al mostrador con un café, noté un murmullo extraño entre el personal de recepción, intercambiaban miradas rápidas y susurraban entre ellos, deteniéndose cada vez que me miraban.
Al preguntar si había algún inconveniente con mi reserva, una de las recepcionistas se tensó y dijo, «¿Usted? ¿Seguro que es usted?». La confusión me hizo fruncir el ceño, y antes de poder contestar, un hombre que estaba detrás de mí en la fila dejó escapar un suspiro cargado de incomodidad y me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, como si me reconociera de algún lugar. Regresé a mi habitación, tratando de olvidar el incidente, pero al abrir la puerta y revisar los registros en mi computadora, algo me detuvo. Sobre la mesita, había una carpeta con formularios de check-in. Alguien había reservado la misma habitación bajo mi nombre completo, exactamente igual, la semana anterior. Revisé fechas, firmas y documentos, todo coincidía con mis datos personales. Intenté racionalizarlo, un error administrativo, pensé, un simple cruce de reservas. Sin embargo, a medida que caía la noche, los detalles empezaron a volverse inquietantes. Cada vez que salía al pasillo, sentía una presencia detrás de mí, pasos que coincidían con los míos pero que nunca veía reflejados en el espejo o en el suelo. Durante la cena en el comedor del hotel, un camarero insistía en dirigirse a mí por mi nombre completo, agregando comentarios que nadie más podría conocer. «Es sorprendente que vuelva tan pronto», pensé que no regresaría. Su tono no era amistoso, sino cargado de incredulidad y algo de miedo, como si reconociera a alguien que no debería estar allí. Esa misma noche, al volver a mi habitación, encontré mi tarjeta de acceso sobre la cama, aunque nunca la había dejado allí. Junto a ella, una nota breve escrita a mano: «No confíes en el registro, hay alguien que ya está usando tu nombre». Mi pulso se aceleró y revisé nuevamente la carpeta con los formularios. Cada página tenía la misma información, la misma firma y la misma fotografía que aparecía en mi pasaporte. Pero la fecha de nacimiento y la dirección parecían alteradas sutilmente, apenas perceptibles. Me senté frente a la ventana, observando la ciudad iluminada por la luz amarilla de las farolas, tratando de entender cómo alguien podía estar suplantándome con tanta precisión. Cada sonido que llegaba del pasillo parecía amplificado, risas apagadas, pasos que comenzaban y se detenían abruptamente, y susurros que murmuraban mi nombre, pero de forma distorsionada, como si alguien estuviera practicando mi voz. A la mañana siguiente, bajé a recepción para hablar con el gerente, pero al mencionar la carpeta y la nota, sus ojos se llenaron de pánico y balbuceó que no había registros de ningún huésped con mi nombre, ni esta semana ni la anterior. Insistí, mostrando la evidencia en mi teléfono y la carpeta que todavía sostenía, pero de repente, la carpeta desapareció. El recepcionista negó haberla visto, y un escalofrío recorrió mi espalda. El hotel parecía tener la habilidad de borrar rastros de lo que había ocurrido, como si alguien controlara lo que podía percibir y lo que debía olvidar. Durante los días siguientes, cada vez que cruzaba por el vestíbulo, sentía que alguien me observaba desde las sombras, siempre un paso detrás, sin exponerse. Las cámaras de seguridad nunca mostraban a esa persona, aunque los pasos, los murmullos y las risas continuaban. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien se sentaba en el borde de mi cama, el colchón se hundió con mi peso, pero al abrir los ojos, la habitación estaba vacía, y solo el aire estaba cargado de un olor extraño, mezcla de tinta y metal oxidado. Intenté cambiar de hotel, pero cada lugar donde intentaba registrarme, la historia se repetía: alguien con mi nombre, reservando la habitación exacta que yo solicitaba, apareciendo antes de mí o desapareciendo justo cuando llegaba. Comencé a cuestionar mi propia identidad. Cada documento que mostraba, cada clave de acceso, parecía replicada y utilizada por alguien que conocía mis movimientos antes de que yo los hiciera. Las noches eran las peores, los murmullos se transformaban en voces claras que repetían mi nombre completo, acompañadas de advertencias crípticas: «No debes estar aquí, ese lugar ya tiene dueño, nosotros somos tú». Intenté contactar a la policía y al consulado, pero cada reporte desaparecía de los registros, como si nunca hubiera sido presentado. Llegó un momento en que me negué a salir de la habitación, evitando cualquier interacción, pero aún así los susurros entraban por las rendijas de las ventanas, los sonidos de pasos seguían mis movimientos y la sensación de ser duplicado se intensificaba. Una mañana, al despertar, encontré en la mesita de noche un pasaporte idéntico al mío, abierto en la página de la fotografía, pero con los datos alterados ligeramente, suficientes para confundirme y hacerme dudar de mi propia memoria. Desde entonces, cada reflejo en espejos, vitrinas o cristales me parece distorsionado, mi propia sombra se mueve con autonomía, anticipando mis gestos,
como si alguien más estuviera viviendo mi vida paralelamente, usando mi nombre como llave para existir en lugares donde no debería. La sensación de estar perseguido por mi propia identidad persiste. Cada vez que me registro en un hotel o al cruzar por una recepción, siento que alguien ya está allí, aguardando, invisible, con mi nombre tatuado en su presencia. He aprendido que hay personas, o algo que simula ser humano, que pueden apropiarse de nuestra existencia sin dejar rastro, y que incluso en una ciudad tan moderna y vigilada como Houston, no hay garantía de que seamos los dueños de nuestro propio nombre. Ahora, cada vez que escucho mi nombre completo en voz ajena, un frío recorre mi cuerpo, recordándome que el huésped que se registró antes que yo sigue allí, invisible, pero idéntico, esperando a que yo desaparezca de la memoria del mundo. Historia 9. El restaurante de carretera en Chihuahua donde los clientes nunca hablaban. Yo trabajo como viajero frecuente, y por motivos de trabajo, suelo pasar varias noches al mes en carretera. Aquella vez, conduciendo desde Ciudad Juárez hacia el centro de Chihuahua, me detuve en un restaurante de carretera que parecía salido de otra época. La fachada estaba gastada por el sol y el tiempo, con letreros de neón apagados y mesas de madera que crujían al menor movimiento. Entré porque necesitaba descansar y comer algo rápido antes de continuar mi viaje. Lo primero que noté fue un silencio absoluto. Nadie hablaba, los clientes que estaban sentados no intercambiaban palabras entre ellos ni con los camareros. Sus miradas eran fijas, inexpresivas, como si el tiempo no los tocara. Me senté en una mesa cerca de la ventana y pedí un café y un sándwich. Mientras esperaba, observaba a mi alrededor, hombres y mujeres de distintas edades, todos con la misma actitud extraña, casi espectral. Sus movimientos eran lentos, calculados, y parecía que me ignoraban por completo. El camarero, un hombre mayor con ojos hundidos y piel pálida, me sirvió la comida sin pronunciar una sola palabra, dejando el plato frente a mí con un gesto mecánico. Intenté iniciar conversación, preguntándole cómo estaba o cuánto tiempo llevaba trabajando allí, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando noté que el reloj en la pared parecía detenido. La aguja de los minutos no se movía y el segundo parecía congelado. Cada cliente que entraba o salía parecía surgir de la nada, y cuando miraba hacia ellos, desaparecían en el aire sin que nadie más pareciera notarlo. Comencé a sentir un frío extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía explicar. Miré la puerta de salida y vi que el exterior brillaba con la luz del sol, pero dentro del restaurante todo parecía encapsulado en una burbuja de quietud y penumbra. Intenté salir varias veces, pero cada vez que cruzaba la puerta, me encontraba de nuevo dentro, como si un ciclo se repitiera sin fin. La comida en mi plato permanecía intacta, a pesar de haberla probado, y los clientes seguían sentados, silenciosos, observándome con ojos vacíos. Fue entonces cuando decidí acercarme a una mesa, intentando tocar el hombro de uno de los clientes para hablar con él, pero mi mano atravesó la figura como si fuera humo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que no estaba ante personas reales, sino ante algo que imitaba la forma humana, atrapado en ese espacio durante años, tal vez décadas. A medida que el tiempo pasaba, el ambiente se volvía más opresivo, los susurros de un viento inexistente parecían recorrer el restaurante y el aroma de comida quemada y tierra húmeda impregnaba el aire, aunque no había cocina encendida. Intenté mirar alrededor buscando cámaras de seguridad, teléfonos o cualquier indicio de que esto fuera un montaje, pero el lugar parecía existir fuera de cualquier lógica. Cada intento de registrar lo que veía se encontraba con fallas, la cámara de mi móvil mostraba un vacío, como si nada estuviera allí, y mis notas se borraban al mirarlas. Decidí entonces esperar, observando el comportamiento de los clientes que, aunque inmóviles, parecían seguirme con la mirada. Vi como uno de ellos levantaba lentamente la mano hacia su boca, como si quisiera decir algo, pero no se escuchaba ningún sonido, la acción quedó congelada en un gesto espectral. Sentí que el tiempo allí no solo estaba detenido, sino que estaba atrapando mi propia percepción. A un lado del restaurante, noté un cuadro antiguo, cuyas figuras parecían moverse apenas perceptiblemente cuando desviaba la mirada. La pintura representaba una escena de carretera con personas que se parecían exactamente a los clientes que veía frente a mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, era como si el cuadro y el restaurante compartieran la misma esencia, atrapando a quienes cruzaban la puerta. Intenté entonces salir de manera definitiva, corriendo hacia la puerta principal, pero antes de alcanzarla sentí un tirón en el hombro que me detuvo.
Miré hacia atrás y no había nadie, el espacio estaba vacío, pero la sensación de que algo me observaba era intensa, casi insoportable. Con un esfuerzo desesperado, empujé la puerta y finalmente logré salir al exterior. La luz del sol me golpeó los ojos y respiré profundamente, sintiendo el aire fresco en mis pulmones, pero al girarme hacia el restaurante, este parecía desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Durante días intenté localizarlo de nuevo, recorriendo la misma carretera, pero no había rastro de aquel lugar. Ningún letrero, ninguna estructura, nada que indicara que ese restaurante de carretera hubiera existido alguna vez. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona de Chihuahua, evito detenerme, porque sé que en algún punto, si no estoy atento, podría volver a encontrarme frente a ese espacio donde el tiempo se detuvo y los clientes nunca hablaban, donde la realidad y la sombra de lo que fue se entrelazan de manera indecible. Historia 10. La habitación 27 que aparecía en la planta baja solo de madrugada en Madrid. Mi nombre es Adrián, soy diseñador gráfico y viajo con frecuencia por trabajo. Aquella noche llegué a un pequeño hotel en el centro de Madrid, un lugar que nunca antes había visto, con un aire antiguo y pasillos estrechos iluminados por luces amarillentas que parpadeaban de manera irregular. La recepción estaba vacía cuando llegué, y un letrero escrito a mano indicaba que debía servirme de un teléfono para avisar a la encargada. Tras unos minutos, apareció una mujer de cabello gris recogido en un moño, con ojos cansados y una expresión que no dejaba entrever emoción alguna. Me registré y, tras algunas preguntas rutinarias, me entregó la llave de la habitación 12 en la primera planta. Subí lentamente por la escalera de madera que crujía con cada paso, notando que el olor a polvo y madera vieja se mezclaba con un aroma extraño, indefinible, que no lograba identificar. La habitación era pequeña, con una cama individual, un armario antiguo y un baño que olía a humedad. Dejé mis pertenencias y, antes de dormir, decidí explorar un poco el hotel, curioso por aquel lugar tan silencioso y casi deshabitado. Bajé a la planta baja y fue entonces cuando lo vi, un pasillo que no recordaba haber visto al llegar, con una puerta al final marcada con el número 27. La puerta parecía nueva en comparación con el resto del hotel, su pintura estaba intacta, sin grietas ni marcas, y un olor a cera fresca emanaba de ella. Me acerqué lentamente, y al intentar abrirla, la puerta se cerró de golpe frente a mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y retrocedí, pero no podía dejar de mirar. A esa hora, el hotel estaba desierto, y el silencio era absoluto, interrumpido solo por un murmullo que parecía surgir de dentro de la habitación. Al día siguiente, durante el desayuno, le comenté a la encargada sobre la puerta 27, pero ella me miró con sorpresa y negó su existencia. Según ella, la planta baja no tenía habitaciones, solo estaba la recepción, un pequeño salón y un almacén. Pensé que había sido un sueño, provocado por el cansancio y la oscuridad de la noche. Sin embargo, esa misma noche, nuevamente bajé a la planta baja y la puerta apareció de nuevo, exactamente en el mismo lugar, iluminada por una luz tenue que no pertenecía a ninguna lámpara visible. Esta vez me armé de valor e intenté abrirla con la llave que me habían dado, pero la cerradura no funcionaba. La manija estaba fría, demasiado fría, y al tocarla, sentí una vibración leve, como si algo respondiera a mi contacto. Escuché entonces un susurro que decía mi nombre, apenas audible, que parecía provenir de la habitación. La curiosidad y el miedo se mezclaron dentro de mí, obligándome a observar sin avanzar más. Cada noche que pasaba en ese hotel, la puerta 27 aparecía solo entre las 2 y las 4 de la madrugada. Intenté grabarla con el móvil, pero cada vez que lo encendía, la pantalla mostraba solo la pared vacía. Las notas que escribía en mi cuaderno desaparecían al día siguiente, y los números que anotaba frente a la puerta cambiaban misteriosamente. Una madrugada, decidí escuchar con atención, los susurros se transformaron en lamentos, voces múltiples que contaban historias de huéspedes que nunca habían salido de aquella habitación, atrapados en un bucle de tiempo y sombra. Observé cómo la luz dentro de la puerta se movía, proyectando sombras que imitaban figuras humanas, como si los ocupantes de la habitación quisieran mostrarme algo, pero sin permitirme entrar. En otra ocasión, durante un descuido, noté que la puerta se había abierto ligeramente, mostrando un pasillo oscuro que parecía extenderse mucho más allá de lo que la arquitectura del hotel permitía. Un olor a tierra mojada y madera vieja provenía del interior, mezclado con un aroma a perfume antiguo, como si perteneciera a alguien que había vivido allí hace décadas.
Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás, pero mi mente no podía dejar de imaginar qué habría al final de ese pasillo. Los días siguientes, empecé a notar cambios en mi percepción del hotel. Las escaleras parecían más largas de lo que recordaba. Los pasillos se curvaban de manera extraña y los relojes del hotel funcionaban a ritmos diferentes. A veces adelantados, otras atrasados. La puerta 27 se volvió una presencia constante en mis noches, y la sensación de que alguien o algo me observaba se intensificaba. Cada vez que la puerta aparecía, sentía una mezcla de terror y fascinación, como si parte de mí quisiera cruzarla, pero la razón me detenía. Una madrugada, decidí tocar nuevamente la puerta. Esta vez, la manija giró suavemente bajo mi mano, y un frío intenso me recorrió el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Dentro, un pasillo interminable se extendía, con sombras que se movían sin sonido y figuras que se desvanecían al mirar directamente. Un murmullo constante llenaba el aire, mezclando risas apagadas y sollozos, y sentí que el tiempo dentro de esa habitación no seguía las mismas reglas que fuera de ella. Me aparté y la puerta se cerró de golpe, dejándome temblando y con la certeza de que algo más habita en ese lugar, algo que solo se muestra cuando la madrugada cubre Madrid con su oscuridad. Desde entonces, nunca volví a la habitación 12, en su lugar, cada noche buscaba con cautela la planta baja, temeroso y al mismo tiempo atraído por la misteriosa habitación 27, un espacio que parece existir fuera del tiempo, mostrando solo a los que se atreven a buscarla la verdadera naturaleza de lo que permanece oculto en las sombras de aquel viejo hotel madrileño. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte al canal para más relatos que desafían la realidad. Dale like si te estremeciste con alguna de ellas, y deja un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias sobrenaturales.